Qué bueno es entender de que Dios te quiere usar a ti, a mí, que nos ha puesto en un lugar para bendecir a otros, para que seamos de bendición a otros. Que el propósito de Dios es bendecir, pero Él usa un canal el cual va a usar para poder bendecir a las vidas. Todo está organizado. Dios es un Dios de orden y tiene organizado todo para que esa bendición, esa unción que derrama Él sobre su iglesia vaya cayendo, se vaya transmitiendo y llegue hasta los últimos, hasta nuestros hijos, hasta por los que están por venir. Desde el vientre de su madre decía. Dios ya tenía un plan de bendición para cada uno. Ya había puesto personas, había ordenado, por decirlo de una manera, un orden para poder bendecir, para que la bendición de Dios sería transmitida hasta el último. El problema es que muchas veces el hombre rompe esa cadena de bendición y coge esa bendición y la transforma en maldición. Aquello que era bueno, al final Dios quiere utilizar al hombre y el hombre como que a veces lo transforma y lo bueno que Dios había puesto termina por ese intermediario que hay trayendo maldición a las vidas cuando el plan de Dios es bendecir. Pero tú y yo hemos entendido que somos agentes de bendición. Personas que Dios nos ha puesto en un lugar para bendecir, para ser ese conducto el cual Dios va a usar para bendecir las vidas, las familias, hasta los trabajos, en todos los lugares donde vamos y pisamos está la presencia de Dios y hay bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, porque somos ese conducto. Hay unos textos que no me gustaría de que malentenderíamos lo que voy a compartir. Porque muchas veces equivocamos las palabras. A veces, casi siempre, a nuestro interés, ¿no? Pero quiero que nos quedamos con el propósito de Dios de bendecir las vidas, sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios, Pablo, hablando a los corintios, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y cuando va y escribe a la iglesia de Éfeso, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todos. Pero luego continúa diciendo, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Digo que no quiero que malentendamos todas estas cosas, porque estas cosas muchas veces se han compartido, o igual en los hogares, no entre el hombre y la mujer, se aplican de una manera de decir, no, yo tengo la autoridad, como que es una varita mágica y a ti te ha tocado y ya, como a ti te ha tocado, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero lo que vemos de que estamos hablando de dónde viene la bendición. Porque cuando hablamos muchas veces de la autoridad, que muchas veces se aplica, no, igual hasta en nuestras casas lo hemos oído, esa autoridad, no es autoridad, porque el hombre de Dios, por lo menos el hombre, y la mujer también, pero sobre todo el hombre, tiene que entender que es el que tiene la responsabilidad. Y confundir el querer mandar con la responsabilidad no tiene nada que ver. Porque Dios lo que pone es un agente, sea el que sea, para bendecir. Lo pone como dice, a ti te doy la responsabilidad de bendecir, de ser ese conducto, el cual voy a usar para bendecir. Y vemos, ¿no?, de que todas las cosas proceden de Dios, caen sobre nuestras vidas
y podemos ser agentes de bendición o de maldición. Dios había puesto un orden, decía Cristo la cabeza de la iglesia, y luego parece que la había no delegado en el hombre. Y cuando nos damos cuenta, caen sobre nuestras vidas, pero vemos de que a veces esa bendición cae sobre nuestras vidas, principalmente en el hombre, que parece que delega esa bendición, pero luego muchas veces parece de que esa bendición cae sobre el hombre y lo que traspasa es maldición. Y algunas de vosotras igual podréis decir, y habréis experimentado en vuestras carnes esa situación. Dice, este hombre que estaba para bendecir, resulta que la consecuencia ha sido que ha sido de maldición para mi vida. No ha cumplido el papel determinado por Dios. Y algunas podréis haber vivido hasta esas experiencias. Pero también podríamos hablar de que muchas familias, o aquella que le ha tocado ser cabeza, porque no había esa cabeza puesta por Dios, o no cumplía su papel, y le ha tocado ponerse como cabeza. Porque Dios hasta las piedras usa. Si no hay quien tome la responsabilidad, otro la tomará por ti. Pero también muchas veces, ¿no? Baja, y ese que se pone por cabeza también falla. A veces no, tampoco a veces el hombre falla. No es siempre. Por eso no quiero entrar en ese tema de que si hombre o mujer, sino de entender la responsabilidad que Dios ha delegado sobre nuestras vidas. Y que mi responsabilidad no la puedo delegar o no la puedo desobedecer. Porque estaré incumpliendo el plan de Dios, y más que transmitir esa bendición de Dios, al final estaré maldiciendo a aquellos que dependen de mí. Seas hombre o seas mujer. Porque tú estás puesto como un conducto el cual Dios quiere usar. Y todos tenemos una responsabilidad. Todos. A Dios nos ha encomendado algo. Tú tienes responsabilidad, yo tengo responsabilidad. Vemos el plan de Dios para el hombre. Dice, al principio Dios le encomendó al hombre unas tareas. Dios va encomendando tareas a cada uno de nosotros. ¿Para qué dice que le encomendó cuando Dios creó al hombre? Dice, para labrar y guardar el huerto. Él cogió y dijo, bueno, voy a crear todo esto muy, muy bonito, muy de bendición, porque todas las cosas decía Dios que eran buenas. Y te voy a poner para que lo labrases y lo guardases. Esa es la tarea que le dio al hombre. Cuando vamos, ¿no?, a la palabra de Dios, vemos de que lo puso para guardar. ¿Y qué le mandó? No comas, de todo puedes comer, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor nos bendice con todo, pero le dijo, de este árbol no puedes comer. Puedes disfrutar de todo. ¿Y a quién le mandó que no comiera de ese árbol? Al hombre. No vemos todavía nadie más. El hombre estaba allí solo, cogió y le mandaron unos mandatos. Una responsabilidad. Tú te vas a encargar de labrar, te vas a encargar de cuidar, y sobre todo de este árbol no vas a comer. Hasta ahí parece que así dice, ¿no? Y si comes, morirás. Pero Dios, viendo al hombre, dijo, esto no está bien del todo. Por eso sabemos que Dios hace las cosas bien. Lo vio y dijo, pobre animalito, ¿a dónde vas solo? Y bueno, y hoy seguimos igual, ¿a dónde vamos? Los hombres sin una mujer, ¿no? Que nos dejen un mes en casa solo, que ya verán lo que somos. Pero lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En eso estamos de acuerdo, por lo menos los hombres. Y las mujeres creo que también, ¿no? No es bueno
que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Qué era lo que le iba a hacer? A ver, digan conmigo, ¿qué era lo que le iban a hacer? Una ayuda. Y además idónea, ¿no? Es el plan de Dios. Y dice de que lo hizo caer en un gran sueño, le cogió una costilla y de allí formó la mujer. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Le abrió, metió la mano, cogió una costilla. Eso sí, tuvo la delicadeza, parece luego, de cerrar ese agujero, ¿no? O sea, luego para que digan las mujeres que no sabemos lo que es dar a luz. O sea, pero a ninguna de vosotras os han abierto, os han metido la mano, ¿eh? O sea que sabemos lo que es. Sabemos lo que es sufrir para dar también ahí una nueva creación, ¿no? Una nueva vida. Aunque a veces no nos lo reconozcan. Pero sabemos. Claro, porque siempre la mujer, no es que tú no sabes, no, yo sí sé. Y además, mucho peor. Y no había ni eso, el piludal de esa, no. Ahí, directamente. Y claro, Dios, Adán, como había salido de su cuerpo, cuando lo vio, dijo, esto es tremendo, qué bueno. De lo mejor que ha hecho Dios. Ahí sí que estaba contento en Adán. Hijo, esto es huesos de mis huesos, carne de mi carne, por eso dejaré, fíjate, hasta vendió, bueno, en ese momento no tenía padre, pero dijo, venderé a mi padre y a mi madre, haré lo que sea, y yo me junto a esta, y seremos una sola carne. Porque esto sí que es bueno. Aquí sí que acertó Dios. Estamos de acuerdo, ¿no? Las mujeres, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O aquí no hay mujeres o qué? Y dice que lo tenían todo para disfrutar en común. ¿No? Para que veamos de que Dios es bueno. Todo lo hizo bien, todo era de bendición. Podían comer de todo menos de una cosa para que lo disfrutarían, además, juntos. Para los dos. Y lo único que tenían que hacer, caminar como Dios les había mandado. Y a mí eso me lleva muchas veces a reflexión. Digo, vidas bendecidas, vidas que tienen de todo, y al final lo pierden todo por ir a probar de eso que es prohibido. Lo pierden toda la bendición, todo lo que Dios había hecho para yo veo en matrimonios que destruyen su vida por ir al final a coger ese poquito que está prohibido. Cuando Dios les ha dicho, tenéis todo, disfrutad, lo he hecho bueno y luego lo hizo mejor. Estaba completo. Pero aún así, dice de que Dios les había dicho que tenían que caminar como Él les había mandado. Y todos conocíamos la historia. Que fueron y probaron. Cambiaron la bendición de Dios. Por probar o por la experiencia. No sé qué se les pasaría por la cabeza. Tampoco sé lo que a mí se me pasa por la cabeza cuando me pongo la mirada en otras cosas que no son las de Dios. Y tampoco entiendo cuando veo a las personas que tiran su vida por la borda por algo pasajero que no vale para nada. No sé lo que pasaría en la cabeza de ellos. Pero sí lo que sabemos, lo que hicieron. Que pecaron, que comieron de aquel árbol. Y vemos de que Dios pide cuentas de aquello que deposita en tu vida. Y en mi vida, y en la vida de todos. Porque muchas veces pensamos que no tengo responsabilidad. Que yo no soy cabeza de nada. Y tú eres cabeza siempre de algo. Tú tienes familia, tú tienes hijos. Tú tienes gente alrededor que depende de ti, que van a pagar las consecuencias de tu vida. Y vemos de que Dios pide cuentas, dice, yo te he dado esta bendición, pero te pido cuentas, ¿qué estás haciendo con ella? Por eso cuando Dios te bendice, tienes que entender que Dios te va a pedir cuentas de qué has hecho con esa bendición. Y vemos, ¿a quién le pide las cuentas?
Porque, por lo menos en mi Biblia, la que pecó primero era Eva. En la mía, por lo menos. Pecó Eva, pero Dios va y resulta que llama al hombre. ¿Pero quién pecó primero? Que le llame a la que primera pecó. Ahora no. Ahora no, pero dice que más Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fijaros nada más, ¿no? Le dice, y si Dios te está llamando, ¿por qué? Es porque no estabas a donde tenías que estar. Si Dios llamó a Adán, ¿dónde estás? Es porque cuando tú vas a tu casa y tu hijo no está, y dice, a ver, ¿dónde te has metido? Explícame, porque había todas estas cosas que hacer y has desaparecido. Y Dios, no sé si con esas palabras o de la misma manera, no, pero le preguntó lo mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Que no te veo aquí labrando y guardando el huerto. Esa es la realidad. Pero nos teníamos que hacer esa pregunta, ¿por qué llamó a Adán y no llamó a Eva? ¿Por qué le pidió las responsabilidades al hombre? Y como decimos, ahora los hombres todos decimos, no quieren la igualdad, no quieren igualdad de derechos, no, pues que le pida ella también primero. Que vaya, fue la primera que pecó, pues que vaya y le pida primeramente las cuentas a ella. Porque ahí sí que los hombres nos solemos hacer eso, feministas rápidamente, ¿no? Y vemos de que Eva, lo único que era esa ayuda idónea. Dios no le había encomendado nada a Eva, más que la ayudara a Adán. No tenía el encargo de parte de Dios ni de labrar, ni de cuidar, ni nada. No había tenido una charla con ella diciendo, tú esto no tienes que hacer, esto, no. Dijo, tú ayúdale a este animalito a que a ver si consigue algo. Eso lo que decía era la ayuda. No tenía ninguna responsabilidad en el huerto. Tenía una responsabilidad con su vida. Porque todos, aunque igual no tengamos una responsabilidad con muchas más cosas, pero claro que yo tengo una responsabilidad con mi vida. Yo voy a pagar las consecuencias siempre de mi vida. Y tanto que cuando está, dice, ¿pero qué has hecho? Le dijo Dios a Eva. ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué has pecado? ¿Por qué has comido de aquello que le dije a Adán que no comieses? Y fijaros, porque a mí me gusta esta manera de que Eva lo enfrentó. Dice, fui engañada por la serpiente. No dijo de que era rebelde, no dijo de que no, que le daba la gana. No, sino ella dijo, no, es que fui engañada. Esta serpiente asquerosa me ha engañado. Yo no tengo culpa. Todavía casi la víctima. Porque había sido engañada. Y si a ti te engañan, pues como que no tienes culpa. Bueno, he hecho mal, pero ha sido involuntario. Porque yo no pensaba nada de esto. Eso es lo que le estaba diciendo. No tengo ninguna culpa. Pero sin embargo, fíjate cuando le va a Adán y le dice, ¿por qué sabes que tú estás desnudo y te escondes de mí? Y fijaros la respuesta que da Adán. No, dice, la culpa es tuya. ¿Y de la mujer que me diste? Si me habrías dado otra a mí, esto no me habría pasado. La culpa es tuya, porque tú me podrías haber dado una mujer que no me llevaría a pecar. Y luego la mujer esta que me has dado. Anda, que con las que hay por ahí me has tenido que dar esta. Yo eso lo he oído también de hombres. Que la culpa es de su mujer. Si le habría tocado a la mujer perfecta, pues él no tendría esos problemas que tiene. Eso es lo que le estaba diciendo. Fijaros la diferencia que había entre uno y entre otro. Una, me engañó. Bueno, todos podemos ser engañados. Pero como que no quería, pero fui engañado. El otro dijo, no, la culpa es esta. Primero tuya, que tú fuiste quien me la trajiste.
Y eso que no le echó en cara lo del agujero y lo del dolor que tuvo que pasar allí. Pero fijaros cómo actuó Adán, como si sería un pelele. No sé si en vuestros países esa palabra se entiende o no, pero algo manejable, algo que no tiene voluntad propia, sino de que al final lo maneja cualquiera, ¿no? Lo que está diciendo, yo soy un pelele, y a mí me dijo que pecaría, y pequé, porque me da lo mismo, porque a mí lo que me dicen, eso es lo que hago. Eso es lo que le estaba diciendo en otras palabras. Fijaros el cambio de una, ay, no sabía, me engañó. A otro diciendo, no, yo era consciente, pero como me dijo que comería, pues si te dice tírate de un 5.º piso, pues te tiras. Pero eso no, del 5.º piso no se tira. La diferencia con Eva es que él tenía responsabilidad. Eva dijo, vale, he sido engañada, pero no tenía la responsabilidad de labrar y de cuidar el huerto. Y las consecuencias, al final, fueron malas para los dos. Esa es la realidad, que siempre que uno desobedece, las consecuencias son malas. Pero no son de la misma manera. No es lo mismo las consecuencias para la cabeza que para el que está abajo. ¿Que los dos pagan consecuencias? Claro que sí, pero no son las mismas. Vemos que las consecuencias de Eva, ¿cuáles fueron? Pues bueno, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás salud a tus hijos. También acuérdate de la costilla siempre. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso sí que le duele a las mujeres, además de un pelele. Que se enseñoree, además, porque es que es duro. Diciendo, ¿cómo que se va a enseñorear este manejable, este que no tiene voluntad, este que no tiene nada, que es una calamidad, que no trae más que maldición para mi vida? Que es el que corta el fluir de la bendición de Dios para mi vida. Pues esto es lo que dice de que la consecuencia de aquel pecado, que lo hay. Pero sin embargo, cuando vamos a Adán, vemos que las consecuencias no fue para la persona. Yo peco y bueno, pues yo cargo con las consecuencias y ya está, y hago lo que me da la gana, que eso es lo que muchas veces la gente dice. Las consecuencias son para mí. Pero cuando pecó Adán, las consecuencias fue para toda la tierra. Cuando peca el que está por cabeza, me da lo mismo que seas hombre o mujer. Cuando peca el que tiene la responsabilidad, el que Dios ha puesto ahí como ese plan para que la unción de Dios, la bendición de Dios caiga sobre los demás, cuando peca lo paga todo el mundo. Cuando tú pecas, cuando tú estás rompiendo, por decirlo, esa cadena, al final, todo de ahí para abajo, toda tu casa está siendo maldecida. Te guste o no te guste, las consecuencias las pagan todos los que están por debajo. Y lo vemos. Y lo hemos experimentado. De que el pecar de uno trae las consecuencias muchas veces para otros. Y por eso dice, en Adán todos fuimos condenados. Cuando Pablo está hablando a los romanos, dice, por la transgresión de uno, la condenación, ¿no? Dice, vino a todos los hombres. Por aquel pelele, todos estamos pagando las consecuencias hoy. Y es algo duro porque tenemos que entender que tenemos una responsabilidad con los demás y que van a vivir y pagar unas consecuencias, bien de bendición o bien sean de maldición. Y dice que fueron expulsados del huerto y aquí todo lo que tenían lo perdieron. Todas aquellas bendiciones que Dios había puesto en su vida, las perdieron. Qué triste, ¿no? Triste. Muy triste. Para echarse a llorar casi. Pero vemos, ¿no? De que al final Dios siempre en su misericordia es bueno y dice de que a pesar de que habían pecado, hizo un sacrificio, mató a aquel animalito para poder cubrirlos con sus pieles y cubrió su vergüenza, por decirlo de una manera. Para que veamos que a pesar de que fallamos, a pesar de que al final hemos arruinado a veces la vida a nuestra generación, aún así el Señor tiene misericordia de nuestras vidas y muestra su amor
Como dice, ¿no?, de Jesucristo, Pablo a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús hizo como aquel animalito para poder cubrir nuestro pecado, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque Dios es bueno, no porque tú te lo merezcas, porque vemos el amor de Dios. Y Cristo cambió la maldición por bendición. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué bueno, por uno nos arruinó la vida, trajo maldición, y por uno solo también viene la bendición a nuestras vidas. Y todos podemos pensar de que no somos Dios, claro, porque dice, claro, pero eso lo hizo Jesucristo, y es verdad. Pero tú y yo podemos actuar de dos maneras. Siendo un Adán, un pelele, trayendo maldición, no solamente a nuestras vidas, sino a aquellos que están por debajo nuestro, que Dios nos ha puesto para bendecir, traerles, o levantarnos como un hombre o una mujer de Dios, y creer a Dios, y ser un portador de bendición. Tú eres el que tomas la actitud de decir, yo voy a cumplir el propósito con el cual fui creado, con el propósito que Dios me puso en ese lugar como cabeza, para bendecir a mi generación. O te hace, bueno, te pones a empezar a echar la culpa al mundo y me mandas maldición. Tú te pensarás que estás justificado porque habrás puesto una excusa muy para ti, muy razonable, pero los demás pagan la maldición. O te levantas como un hombre o una mujer de Dios y dices, yo voy a cumplir el propósito con el cual Dios me ha llamado de bendecir a mi pueblo. Ya hay hombres que rompen esa maldición, ¿no?, y fueron agentes de bendición. Eso nos muestra la Biblia. Hombres y mujeres. Ahí teníamos a Débora, que cuando un hombre no se levanta, hay una mujer que toma ese lugar. Por eso no hay excusa cuando que Dios, en ese orden que ha puesto, esa persona que tenía que ser de bendición, no ha cumplido su labor. Se levanta una mujer. Y lo vemos en las iglesias. Que las mujeres se levantan y toman ese lugar y son bendecidas su familia. Porque han ocupado el lugar de cabeza que Dios. Y vemos de que lo mismo de que viene maldición por un hombre a nuestras vidas, por un hombre también viene bendición. Y lo vemos, ¿no?, de que Adán le dijo, será maldita la tierra. Pero vemos de que se levanta un hombre, Abraham, que dice que escuchó, que creyó, dejar de tu tierra, tu parentela, a todo, dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Y al final está diciendo, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Lo mismo que uno había arruinado la vida de toda la humanidad, se levanta un hombre que cree a Dios, que obedece a Dios, y dice, en ti serán benditas todas las familias. Había sido rota la maldición de Adán, había sido rota porque un hombre, una mujer, me da lo mismo, se levanta y dice, yo creo a Dios y me pongo a hacer ese propósito, el cual de bendecir a todo mi pueblo, a toda mi casa, a todos mis hijos, a toda mi descendencia. Cuando un hombre y una mujer toma ese lugar que le corresponde, que Dios ha puesto para ser ese canal el cual quiere bendecir a toda la humanidad. Y vemos de que Abraham ejerció de sacerdote, de puente entre Dios y el pueblo. Lo que Adán había destruido, Abraham lo construyó. Y tú y yo tenemos que ser agentes llamados a ser sacerdotes, a ser ese intermediario entre Dios y los hombres, entre mi familia y Dios, para que la bendición de Dios caiga sobre mi casa. Y es tuya la responsabilidad. Fijaros lo que le dice Dios a Moisés. Me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa.
aquellos que están haciendo de puente entre la bendición de Dios y el pueblo. El mismo Pedro, ¿no?, en su primera carta dice: sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos llamados a ser ese canal, ese conducto de que una nuestra familia, aquellos que están bajo nuestra responsabilidad con Dios, para que la bendición de Dios pueda caer sobre sus vidas. Y estamos llamados a ser sacerdotes. Y yo no puedo delegar mi familia en terceros. Mi responsabilidad de bendecir mi familia es mía. Yo soy cabeza de mi familia. Tú eres cabeza de tu familia. Tú no la puedes delegar en el vecino y mucho menos en el pastor o en otro. Porque a ti Dios te ha puesto en tu casa, como a mí en mi casa, para ser ese conducto de bendición, el cual fluya la bendición y llegue hasta sus vidas. Porque dice que el aceite cae sobre Aarón, sobre la barba de Aarón, va descendiendo hasta que llega a la vestidura. Y tú y yo somos parte de ese proceso. Como sacerdotes tenemos que acercarnos al Señor. Primeramente tenemos que ser ese sacerdote, que cuando iban a ofrecer el sacrificio, había un sacrificio de expiación, para que cuando entraría en la presencia de Dios no sería muerto. A ver si voy a querer llevar a mi casa a los pies del Señor y yo por ahí perdido. No, yo tengo que ser aquel que tengo la autoridad para poder ir delante de la presencia de Dios, para ofrecer ese sacrificio a través de Jesucristo, para que yo y mi casa seamos salvos. Qué bueno. Qué bueno es de que Dios ha confiado en nosotros, nos ha puesto: toma tu casa. Toma. ¿Quién lo va a hacer mejor que tú? Nadie. ¿Quién le va a poner más pasión que tú por tu casa? Nadie. Él sabía lo que es un padre para sus hijos. Jacob va a Siquén. Ahí Siquén dice de que vio a Dina y que le gustó y que la tomó a la fuerza. Pero le dijo a su padre: no, esta muchacha me gusta, habla con su padre. Bueno, fueron allí, habló con Jacob, te daremos lo que sea. Dice: no, por mucho que me deis, la habéis deshonrado. Pero dice: pero bueno, si os circuncidáis, os hacéis como uno de nosotros, nosotros daremos vuestras hijas y vuestros hijos. Tendremos relación, seremos un solo pueblo. Y aceptó, porque dice que Siquén se había enamorado de Dina. Pero dice que Simeón y Leví, cuando estaban allí en esa debilidad de la circuncisión, al tercer día fueron en su debilidad, cuando estaban enfermos, con fiebre, debilitados, y que lo pasaron a espada y lo mataron a todos. Y saquearon todo. Y cuando Jacob se entera de todo esto, dice: pero ¿qué habéis hecho? Te había dado mi palabra. Y viendo ese momento de desesperación, diciendo: habéis quebrantado todo. No sabéis lo que habéis hecho. Ahora los pueblos de alrededor vendrán sobre nosotros y nos matarán. Pero que dice de que ahí de Jacob con Dios tienen una conversación y dice: vete a Betel y levanta allí un altar. Y la importancia de un padre, que a pesar de que dice: mis hijos me han deshonrado porque han roto mi palabra. Aunque sus argumentos serían muy buenos, han deshonrado a nuestra hermana, sí, pero no importa tus argumentos. Pero a pesar de todo, Jacob dice: yo soy el que tengo que tomar las riendas de todo. Venid aquí, deshaceros de todos los dioses que tengáis. Venid, limpiaros. Y vayamos a levantar un altar allí a Betel. Qué bueno es que cuando en nuestras casas, nuestros hijos al final se echan a perder, aunque las arruinen sus vidas, uno se levanta con la autoridad y dice: volveros aquí, quitar todos los dioses de en medio de vosotros. Si nos levantáramos en nuestra casa y empezaríamos a quitar todos esos dioses que se han metido en nuestra casa, y venid, limpiaros, santificaros, como decíamos antes, en la sangre de Jesucristo, que pueden ir, que hay opción de poder entrar, de llevarlos a la presencia de Dios. Y vamos a levantar un altar allí en Betel, que es casa de Dios, puerta del cielo.
donde fueron escuchadas allí sus penas, sus dolores cuando Jacob huía de Saúl. Dice que allí recostado aquella escalera que subían y bajaban ángeles y una voz: yo soy el Dios de tu padre. Pero dice: pero yo te daré esta tierra que tú ves a tu alrededor. Acordaros, la tierra habían sido despedidos. Les había sido quitada y ahora Dios le dice: yo te daré esta tierra a la cual tú estás mirando a tu alrededor. Yo estaré contigo. Decía: yo estaré contigo. Y tú serás de bendición allí donde vayas. Y yo te volveré a traer a esta tierra y no te dejaré hasta que haga cada una de las cosas que yo te he dicho. Y serás de bendición para las naciones, para toda la familia de esta tierra. Porque un hombre había tomado el lugar que le correspondía de decir: yo cojo a mi familia y lo llevo ahí a los pies del Señor. Porque sé que el Señor, en el peor momento que yo me haya aportado, todavía me da una oportunidad, me escucha y quiere bendecir mi vida. Confiadamente. Porque un hombre tomó la rienda de su familia. Y tú y yo nos tenemos que levantar como ese hombre, como Jacob, y tomar la rienda. No la va a tomar el pastor, no la va a tomar el vecino, no la va a tomar otro, la vas a tener que tomar tú. Quita todos los dioses que te han ido acumulando, sácalos, límpialos, que se limpien en la sangre del Cordero, que sabemos de que todo pecado es quitado. Que no importa tu pasado, cuando alguien se vuelve a Dios, Dios está ahí y dice: yo te bendeciré y serás de bendición. Y yo estaré contigo. Cuando uno se levanta y pone a buscarse al Señor, Dios está contigo. Dios está contigo. Además le decía: y no te dejaré hasta que haga todo aquello que te he prometido. Hombres con pasión, que se toman el lugar que les corresponde. Gedeón, allí el pueblo, allí medio esclavizado, perseguido, le robaban, intimidado por los madianitas, y le viene el Señor y lo que le está diciendo: yo estoy contigo. Fijaros qué palabras se le presenta allí, en ese miedo, en ese temor escondido, y le dice: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y la respuesta de Gedeón muchas veces como la nuestra: ¿cómo que yo esforzado y valiente si estoy aquí con más miedo que me tiemblan hasta las piernas? ¿Dónde están todas esas cosas que nuestros padres nos contaban? Porque eso muchas veces es lo que decimos nosotros: ¿dónde está la mano de Dios? Que tanto voy a la iglesia y me cuentan los hermanos, a veces el pastor me dice: pero ¿dónde está esa mano de Dios? Pero el Señor le dice: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente, ve con esta mi fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. Qué bueno. Y fijaros cómo continúa, dice: ¿no te envío yo? Aleluya. Eso no es cosa que tú te levantes y tú quieras bendecir a tu familia. Eso no son propósitos humanos. Eso es, por decirlo, el propósito de Dios. Es de bendecir tu casa. No te envío yo, no te he levantado a ti, no te he puesto a ti por cabeza. Pues coge y ve. Y tú lo salvarás. Y de ciertamente yo estaré contigo. Esa palabra de saber: yo estoy contigo. Esa palabra que cuando uno ve los problemas, los gigantes, porque muchas veces dicen: pero si yo soy el menor de la casa de mi padre. A veces nos vemos así, indefensos contra aquellos problemas, las situaciones que tenemos. Pero dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y ciertamente derrotarás a los madianitas, dice, como a un solo hombre. Yo te bendeciré y tú serás de bendición para ese pueblo.
porque alguien se levantó y dijo, hasta aquí hemos llegado. Yo creo al Señor de que Dios está conmigo. Y Dios los libró de los madianitas. Cuando un hombre y una mujer se levantan en su casa, al final pasa lo mismo. Es liberado. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El mismo Moisés que le dice a Faraón, dice, vete y libera a mi pueblo, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón? Tú no te preocupes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Irás y lo verás. Y la muestra de ello dice que cuando lo liberes me serviréis en este monte. Porque yo estoy contigo. Porque Dios está contigo. Porque cuando tú te levantas en fe y le crees a Dios, y tú entiendes la responsabilidad que tú tienes en tu casa, que Dios solamente la ha puesto en ti, no te queda otra más que levantarte y decir, Señor, tú me tienes que ayudar. Pero con este propósito me has puesto como cabeza. Y el Señor, las palabras que te dice, yo estoy contigo. Yo te devolveré a aquella tierra donde fuiste echado, aquella bendición que a veces ha sido rota porque se ha puesto entre medio a alguien que no cumplía ese objetivo que Dios había puesto como cabeza. Y habíamos perdido la bendición. Dice, aquella bendición yo te la restituiré. Y le decía, y yo os llevaré a esa tierra, la cual fluye leche y miel. Yo bendeciré. Pero en ese caminar que le dijo, yo iré contigo. Yo iré contigo, tú no te preocupes. Y en esta mañana quiero orar y que podamos entender de que tú tienes responsabilidad, que tú eres cabeza. Que la bendición de Dios viene sobre tu vida, pero que tú eres el responsable, la cabeza, de que esa bendición de Dios caiga sobre tu familia. Caiga sobre aquello de que Dios ha puesto bajo de ti. Y si la cabeza que está más delante ha fallado, tú no falles. Si el hombre que Dios puso en tu vida ha fallado, no te desanimes. Como decíamos antes, ahí tienes a Débora que dijo, pues si no hay hombre me levanto yo. Eso sí, luego diré que una mujer ha sido quien ha ganado la batalla. Pero porque Dios estaba con ella. Porque Dios estaba con ella. Y si al final tú te ves solo, tú no estás solo porque dice que Dios está contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dice que Dios está contigo. Vamos a levantarnos, se puede pasar el grupo de alabanza y vamos a poder recibir esta palabra, la responsabilidad como agente de bendición. Tú eres un agente de bendición. Tú eres el que Dios va a usar para poder bendecir tu familia. Tú no puedes delegar tu responsabilidad en otro, sino que tú tienes que tomar el papel que Dios te ha puesto para decir, yo voy a bendecir a mi familia. Como decía Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo me voy a levantar como un hombre y una mujer de Dios? Yo voy a ser ese agente de bendición para mi casa, para mi familia y mi casa, y yo serviremos al Señor. Si tienes que ir y quitar todos los dioses que hay en tu casa, tíralos por la ventana. Pero tú y tu casa, santifica tu casa y le serviremos. Aleluya, gloria a Dios. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.